Entablamos con ellos una relación diaria. Si tenés automóvil, si concurrís a lugares masivos, eventos, recitales, hay ciertos lugares de la ciudad en los que habitualmente están allí y conforman un verdadero trabajo para ellos. Estamos hablando de los cuidacoches o trapitos, como se le dice vulgarmente. Y en la ciudad de Rosario tenemos este fenómeno, este problema complejo. Problema cuando no hablo de las relaciones que se dan en aquellas personas que tienen una buena situación, que se generan entre aquel que está en la calle pidiendo un dinero y aquel que deja su auto, sino de situaciones conflictivas, agresiones, exigencias de determinado precio. Vamos a hablar de este problema en la ciudad, que son los cuidacoches y la agresividad y cómo solucionar este problema con las distintas aristas que tiene. Por eso les voy presentando un informe en el que hemos recogido toda la situación generada a través de esta actividad y vamos a debatir luego con Roy López Molina, con un especialista en seguridad pública, los temas de la ciudad aquí en Plana. ¿Qué hacer con los cuidacoches? Los trapitos o cuidacoches son parte de nuestro paisaje urbano. Es una actividad informal que se aproxima a la mendicidad. Viene de la mano de las crisis, la falta de trabajo y las diferencias sociales, pero que se ha convertido en un problema de la ciudad. Los trapitos coinciden con zonas donde no hay que pagar por ningún servicio extra por estacionar y obligan al ciudadano a darles dinero por anticipado, especialmente en las zonas más concurridas o en los alrededores de recitales o eventos deportivos. Lo más inquietante es la presencia de bandas organizadas que se presentan como cuidacoches, amenazando y extorsionando a los vecinos. Al Consejo han llegado propuestas con pedidos de relevamientos para conocer la situación de cada uno de los cuidacoches y brindarles alternativas laborales y también para regular el estacionamiento en eventos masivos. Pero aún poco se avanzó para solucionar este problema. Ahora, en Plana, ¿qué hacemos con los trapitos? Traslado la pregunta aquí a nuestro panel de invitados. Roy López Molina, ¿qué hacemos con un problema que viene ya de hace años, incluso cuando estabas en el Consejo, Roy? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Me parece importante ponerlo en un contexto, porque si no, todos sentimos que los cuidacoches un día aparecieron y no sabemos cómo resolverlo. Claro. La verdad que es un tema que Rosario arrastra hace mucho tiempo. Primero, siempre hubo cuidacoches y estaba esa modalidad voluntaria donde había una sana convivencia entre el que dejaba el auto y aquel que se ofrecía a cuidarlo. En los últimos años el problema involucionó. Sí. Porque apareció esa modalidad que es la que genera el rechazo y la preocupación, que es la tarifa alta, fija y por adelantado. Y a la par organizaciones, Roy. Y eso genera después la banda organizada y como consecuencia también en muchos casos cajas negras de recaudación. Sí, ya vemos, o te voy a preguntar qué experiencias se pueden aplicar, pero Guillermo Pidone, como licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en seguridad pública, dijo, este es un problema, Roy, que viene desde hace tiempo. También es una fotografía de nuestra sociedad, de nuestra Argentina y de las grandes ciudades, ¿no, Guillermo? Yo creo que sí, seguramente, sí. Inclusive no solamente en nuestros países. En España, por ejemplo, se conocen a los gorrillas, ¿no? Que son los que están pidiendo también una propina o algo. En México es muy común ver a los franeleros, ¿no? Que uno va manejando y de pronto alguien parece que le tira un montón de tela sobre el parabrisas del auto, que a veces genera mucho temor. Claro. Acá en Argentina los conocemos como cuidacoches, como trapitos, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un colectivo bastante amplio que tiene dentro de sí una serie de variables como las que mencionaba recién el diputado, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con una economía casi de subsistencia y hay algo que ya preocupa mucho más y que tiene que sí que ver con cuestiones de seguridad pública que son verdaderas organizaciones delictivas, ¿no? Claro, que es lo que hay que neutralizar, ¿no? A eso debe apuntar el Estado, ¿no, Roy? Y está bueno también... Porque vos mencionabas también, está el cuidacoche que conocemos desde hace tiempo y tenemos una buena relación y la confianza también en darle unos pesos y la relación es amistosa. Sí, claro, y por eso hay que separar la paja del trigo, claro. Porque no todo es lo mismo. No es lo mismo alguien que utiliza la actividad de cuidar coches como una changa que la banda organizada, porque además ese que cuida autos de manera respetuosa también sufre cuando aparece la banda organizada que lo corre del lugar donde habitualmente ejerce su oficio. Sabemos que vos, repasando un poco tu labor, ¿no? Como concejal, tuviste varias iniciativas en este sentido.
¿Cuáles fueron, más o menos? Lo vengo siguiendo de cerca. Entre el 2012 y el 2013 utilizamos una modalidad que sirve cuando es un evento corto en el tiempo, como por ejemplo las colectividades. Era la posibilidad que en esos días de fiesta de colectividades haya un bono contribución, con lo cual el que aporta 20 o 30 pesos para estacionar el auto, vaya la mitad a una ONG, con algún objetivo altruista, de beneficencia, y la otra parte vaya al trabajador. ¿Se logró? Se aprobó en varias oportunidades y funcionó bien. El problema es que yo no creo que eso sea posible aplicarlo en toda la ciudad. Y todos los días. Y todos los días, porque en definitiva también hay un valor del espacio público, que es lo que está en juego, que es la gratuidad. Claro. Salvo que haya una legislación, como el caso del estacionamiento medido, el resto del estacionamiento tiene que ser gratuito y desde el Estado tenemos que fomentar la gratuidad. Ya cuando veía que el problema no se solucionaba y estaba la banda organizada, la mafia detrás, presenté un proyecto que tenía que ver con restringir en algunas zonas, que eran las zonas de público masivo, la actividad de los cuidacoches. Las canchas de fútbol, los recitales, los boliches, la zona de Pichincha, la fluvial, que son, te diría, Gustavo, las zonas más calientes. ¿Y allí qué hacer con esos lugares? Nosotros proponíamos la prohibición, que es configurar una falta o contravención para esos lugares, pero que también venía acompañada con la otra parte de toda esta historia, que Guillermo lo mencionaba, ¿no? Porque que haya una actividad informal tiene que ver con situaciones de injusticia, tiene que ver con situaciones de desigualdad. Sí, que mucha gente vive de changas hoy, esta es una de ellas. Y lo que proponíamos nosotros primero era el relevamiento, saber cuántos están en la calle, con qué realidad personal, con qué realidad familiar. ¿Se puede hacer eso, Roy? Sí, claro que se puede. ¿Y por qué no se hizo? Porque a veces la municipalidad toma una actitud que es muy conservadora, que es no hagamos nada. A la mafia no la enfrentamos. Y entonces pagás que lo resuelva cada persona en su situación con el cuidado. Y la manera de resolverlo es o pagás 50 pesos o más, en algunos casos mucho más, o situaciones de conflicto con el cuidacoche. A ver, hay situaciones, la mayoría, que uno paga para evitar un problema posterior, o que te rayen el auto, o una agresión física, como ha ocurrido. Sí. Dejar librado al ciudadano común con este cuidacoche integrante de una organización es lo que hay que resolver entonces. Por un lado eso, con la presencia del Estado, con el control, avanzando en proyectos que restrinjan esa actividad. Ahora, con toda la otra parte de ese colectivo que se mencionaba recién, el Estado tiene que tener una actitud activa, porque no hay cosa más conservadora que decir, bueno, yo me olvido de quien cuida autos con frío, con calor, sin jubilación, sin obra social, tengo que tender puentes, y por eso nosotros proponíamos capacitación en oficios, capacitación para insertarse al mercado laboral. Tendamos puentes para aquellos que hoy ejercen esa actividad porque no le queda otra, vuelvan a tener un trabajo formal. Guillermo, hay que diferenciar, ¿no?, de que dice Roy, de esa persona que uno lo conoce, de las organizaciones. Absolutamente. O sea, yo creo que en estos días muchos de nosotros hemos leído la carta que una treintena de muchachos que cuidan coches en Boulevard Oroño y Batlle y Ordóñez le escribieron a Messi con motivo de su boda reciente, ¿no? Y uno lee esa carta y por ahí uno se siente identificado o hasta conmovido, ¿no? Porque están manifestando una verdadera necesidad, una carencia, dificultades económicas, personales, familiares, etcétera. Pero ¿qué pasa con las canchas de fútbol, por ejemplo? Donde está la denuncia, acá detrás está la Barra Brava, que organiza y pone a los cuidacoches a recaudar. Ese es el otro escenario, ¿no? Ese es el otro escenario donde en realidad uno queda involucrado en un mecanismo realmente mafioso. Estoy comprando protección al mismo que eventualmente me puede ocasionar un daño, o al mismo personaje que eventualmente, si yo no le pago, se me puede convertir en un enemigo, o me puede rayar el auto, me puede romper la luneta, o me puede robar. Bueno, yo creo que lo peor que se puede hacer es no hacer nada. O sea, cuando tenemos un Estado ausente que no se involucra y que no busca soluciones proactivamente a esas manifestaciones, es lo peor que puede suceder. Y está la demanda de la gente, que uno lo puede ver, lo podemos escuchar nosotros en los medios, el reclamo, hagan algo. Y esto lleva a posturas extremas, ¿no? De prohibir directamente y de querer también agredir a quienes cuidan el coche en la vía pública. Pero seguramente esto genera situaciones de violencia, de malestar, de inseguridad, etcétera, ¿no? O sea, si uno viene entrando a la ciudad de Rosario y para en el semáforo de esta intersección que decíamos, de Oroño y Batlle y Ordóñez, y se le acercan 5, 6, 7, 8 muchachos, a uno mismo le genera
una cierta sensación de inquietud, de incertidumbre. Por más que esta gente esté, como decíamos recién, buscando la moneda, como dicen ellos, ¿no? ¿La policía hace la vista gorda? Sí, claro, la policía, la GUM, tránsito, pero en algún punto también hay que pensar, es solamente... ¿Por esta política del dejar hacer, como decías antes? Sí, pero en algunos casos también, cuando los hechos se reiteran, también uno tiene que pensar que se es cómplice por omisión del problema. Porque cuando vos tenés en lugares como la Fluvial o Pichincha, sí, que se recaudarán muchísima plata por fin de semana, seguro. Digo, eso que se conforma como una caja negra, alguien la controla. Te aseguro, Gustavo, que de todo lo que se recauda por fin de semana, un 10% debe ir al bolsillo de esa persona que está poniendo la cara como cuidacoche. El resto se desconoce el destino, pero yo siento que, si bien el problema va en ascenso y es complejo, también todavía está en un momento que es manejable. ¿Y hay delitos más graves y complejos como el de la droga, por ejemplo, que puede cruzarse con este tipo de situaciones? Puede cruzarse, como se pueden cruzar las barra bravas de los clubes. Ahora, tuvo que venir Shakira al casamiento de Messi para que la municipalidad tome una actitud un poquito más activa. Sí. Entonces digo, se puede solucionar. Sí. Hay situaciones que son mucho más complejas. En Buenos Aires la mafia de los cuidacoches recauda por mes 12 millones de pesos. Ajá. Rosario no está a ese nivel. ¿Y se cuenta con logística para oponerse a esa situación, para recuperar el espacio público, desactivar estas organizaciones? Sí, primero hay que tener voluntad y hay que tener coraje. Cuando uno se enfrenta a una mafia, una banda organizada, tiene que saber que tiene que poner todo en la cancha. Y para eso tenés que trabajar conjuntamente, tránsito, GUM, control urbano, con la policía, en algunos casos como en la Fluvial, también con la presencia de prefectura, pero por otro lado después, el Estado cuidando a aquellos que se encuentran en la situación de vulnerabilidad. Ahora, la impresión es que no hay que quedarse únicamente con la parte punitiva, inclusive en estas zonas donde están estos chicos o grandes, dominados por organizaciones. Hay que ver la parte social, ¿no? El trasfondo de por qué ese muchacho está allí integrando esta organización, ¿no, Guillermo? Yo pienso que es exactamente así. Recientemente se descubrió... Atacar el problema de raíz. Absolutamente, sí. Recientemente en Buenos Aires se descubrió una banda de narcotraficantes que tenía a un entramado de cuidacoches para la comercialización de sus productos, ¿no? O sea, en este caso, los mismos cuidacoches eran a su vez víctimas de alguien que estaba utilizándolos como mano de obra barata, como soldaditos o como colaboradores o como cómplices, o bueno, cuando decíamos que el colectivo es muy amplio y es muy variado, estamos pensando en que desde el Estado tiene que haber distintas alternativas de abordaje de esa situación. Sí. Una cosa es aquellos que se apropian del espacio público en ocasiones de un evento deportivo, etcétera, como suele suceder alrededor de los estadios de fútbol acá en Rosario, donde uno está obligado a pagar bajo riesgo de sufrir algún percance de estos que mencionábamos recién. Y otra cosa es la de un grupo de chicos que está a lo mejor en la vereda de Avenida Pellegrini con un balde y con un poco de detergente y agua ofreciéndose para limpiarle el coche por una moneda. Y hay otra situación, Roy, que tiene que ver con la ciudad, con la tranquilidad. Esto, vos mencionabas zonas muy concurridas, especialmente los fines de semana, Pichincha, Fluvial, desalienta que el rosarino salga tranquilamente a disfrutar, por ejemplo, su ciudad, ¿no? Sí, y genera temor, ansiedad. Yo a veces me pongo en la piel de la mujer que va manejando y llega a la rotonda de Oroño y Pellegrini. Claro. Te aseguro que la pasa mal. Entonces el Estado tiene que primero hacerse presente, reconocer el problema, separar las distintas situaciones, pero también cuidar, insisto, a aquellos que recurren a esa actividad porque no les ha quedado otra. Sí. Me tocó tener de cerca esa situación cuando caminaba hace 2 días por barrio Godoy, cercano a la calle Rivarola, y sale un vecino, Jesús, me dice, te quería saludar, ¿cómo estás? Yo soy cuidacoche, cuido en el entorno del ECA. Sí. Y te aseguro que haría cualquier otra cosa si tuviese esa oportunidad. Claro. Entonces, también esto de tender la mano, acercarse, y no quedarnos con esto de, bueno, no hacemos nada, dejamos a la mafia operando, y a los otros los dejamos casi en una situación de exclusión total. Bien. Yo creo que la participación activa, presente del Estado, es fundamental en este tema. Vas a volver sobre el tema, entonces, si estás en el Consejo. Hay que seguirlo porque va en ascenso, e insisto con esto, hoy se puede manejar, que no se nos desborde, porque cuando se nos desborda, perdemos en definitiva el espacio público. ¿En Buenos Aires aplican trabajos comunitarios quien transgrede?
¿La idea es trasladarlo aquí a Rosario, establecer ese tipo de sanciones? Creo que hay que ser equilibrado, exacto. Primero, con la sanción para el que se apropie, te apriete, te extorsiona, pero también con aquel que necesita una salida laboral. Ahí tenemos que estar cerca. Muy bien. Guillermo, ¿una visión final sobre el tema? Yo creo que, como decía al principio, lo peor es no hacer nada. Creo que el Estado es responsable de recuperar el espacio público en este tema y en tantos otros que hay en la ciudad de Rosario, en cuestiones de asentamiento irregulares, en cuestiones de construcciones, etcétera. Y creo que, bueno, que es responsabilidad de la política y en este caso, bueno, decisiones que tienen que pasar a través del Consejo y por supuesto tienen que ser puestas en marcha por el Poder Ejecutivo. Muy bien, se nos ha pasado el programa, pero es interesante, es un tema prioritario de la ciudad y a resolver, ¿eh? Gracias, Roy. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias también, Guillermo, ¿eh? Gracias a vos. Señores, finaliza Plan A y les deseamos un buen fin de semana para retornar con temas que nos interesan y que te interesan debatir el próximo sábado. Gracias.